Si tienes el problema que cada vez que preparas rocoto relleno, este te queda muy picante, aquí te enseño cómo hacer el verdadero rocoto relleno arequipeño y te revelo mi secreto para quitarle el picante. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y estos son los ingredientes para hacer nuestro delicioso rocoto relleno. Y por aquí tenemos dos rocotos, tienen que ser grandes. También vamos a estar utilizando nuestros limones, utilizaremos también azúcar, cebolla, ají amarillo, carne que puede ser picada o molida. También utilizaremos zanahoria, por aquí tenemos queso fresco y arvejas. También utilizaremos nuestra pasta de ají panca y por aquí nos encontramos con una unidad de huevo. También utilizaremos maní, que este es el maní tostado. También utilizaremos nuestra pasta de ajo. También tenemos por aquí comino, pimienta y sal. Utilizaremos también aceite vegetal y vino tinto, también vamos a agregar esto para el relleno. Y por este lado tenemos una mezcla, por aquí esto contiene leche, contiene huevos y sal. Ya te voy a decir que otro ingrediente más que debemos agregarlo, así que quédate hasta el final que ya comenzamos. Comenzamos la receta de rocoto relleno colocando una olla con agua y vamos a esperar que hierva. Como ustedes saben, la tecnología de la tapa de mis ollas emite un sonido cuando el agua ya está hirviendo, como pueden comprobar. Seguidamente vamos a agregar un huevo bien lavado y vamos a esperar que sancoche por 10 minutos. Ahora te voy a enseñar cómo debes limpiar correctamente los rocotos, pero antes que nada, un paso importante es utilizar una mascarilla, esto para evitar inhalar las sustancias que emite el rocoto, y también vamos a utilizar unos guantes quirúrgicos para que no se nos impregne en las manos. Mientras me coloco rápidamente los guantes, quiero invitarte a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas recetas. Ahora que estamos bien protegidos, podemos comenzar a cortar nuestros rocotos, así que vamos a hacer inicialmente un corte ligeramente grande porque quiero enseñarte más adelante la importancia de hacer unos cortes correctos, ¿ok? Así que comenzaremos a hacer un corte grande. Esto lo hago a propósito, como puedes ver me ha quedado muy grande, incluso el corazón del rocoto nos ha quedado en la tapa, así que dejaremos esto por aquí. Ahora vamos a hacer un corte correcto y como puedes ver la diferencia entre los rocotos es que uno de ellos es ligeramente alargadito, ¿ok? Así te debe quedar la tapita de esta manera. Listo, así, muy bien. Ahora comenzaremos a cortar y como puedes notar aquí tenemos tres uniones, ¿no?, que están pegados a las paredes del rocoto. Así que eso es la parte que contiene mayor concentración del picante o el picor y vamos a tener que cortarlo con cuidado de no dañar al rocoto. ¿Ok? Con la ayuda de una cuchara vamos a retirar el corazón de esta manera. Este es el primer paso que debemos hacer para limpiar correctamente el rocoto. Y lo siguiente que quiero mostrarte es estas tres venas. Siempre vas a encontrar tres. Aquí está la mayor parte del picante, así que vamos a retirarlo. Como puedes ver, miren, de esta manera vamos a hacerlo rápidamente. Listo. Ahora vamos a raspar también para retirar correctamente. Es siempre con cuidado de no dañar al rocoto, ¿ok? Aquí también te quiero mostrar otra parte que viene adherida al centro. Es como una lámina que vas a tener que retirarla, ¿ok? Así que retiramos, miren, con cuidado. Ahí está. Y la cantidad que va a haber también son 3 láminas, así que tienes que retirarla con cuidado. De esta manera estaría quedando muy bien limpio nuestro rocoto, como puedes notar aquí. Así que vamos al siguiente paso. Ahora lo que tienes que agregar es una cucharada de azúcar, en especial azúcar rubia ya que es más gruesa, y con la ayuda de nuestros dedos vamos a tener que frotarla muy bien por todas las paredes. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo es el necesario hasta que tú te des cuenta de que el azúcar se va diluyendo, va a convertirse ligeramente en una pasta, como puedes notar aquí, de esta manera. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es cortar un limón y voy a aprovechar para enseñarte cómo debes cortar
correctamente un limón. Muchas personas utilizamos el limón de esta manera, cortamos por un costado y esa es la manera incorrecta. La manera correcta es tomarlo por las esquinas y cortarlo de esta manera, ¿ok? Bueno, ahí está un tip para las personas que no conocían tal vez. Y ahora vamos a utilizar nuestro exprimidor y vamos a exprimir rápidamente estas dos tapitas de limón. ¿Listo? Ahora, con la ayuda también de nuestros dedos, vamos a seguir frotando. Te estoy enseñando paso a paso, detalladamente, para que tú lo repliques en casa y no se te complique. Aquí tenemos bien limpios ya nuestros rocotos. Hemos hecho el mismo procedimiento para ambos. Ha pasado el tiempo, amigos, y vamos a retirar nuestro huevo y vamos a reservar. Listo. Vamos ahora a picar la mitad de una zanahoria. Así que vamos a hacer unos cortes en cuadraditos o cubitos, como quieras llamarlo. Y vamos a reservar por aquí. Y ahora llevaremos rápidamente a sancochar. Y como puedes ver, aquí ya tengo agua hirviendo, así que vamos a agregar rápidamente nuestras arvejas con la zanahoria que hemos picado. Y vamos a dejar hervir por aproximadamente 5 minutos. Ahora, en una olla con agua vamos a agregar una cucharadita de sal y vamos a esperar que hierva. Como ustedes saben, mis ollas me avisan cuando el agua esté hirviendo, así que mientras tanto vamos a picar media unidad de cebolla roja. Vamos a cortar en cuadraditos o en cubitos, como quieran llamarlo. También estaremos cortando media unidad de ají amarillo. De igual manera vamos a limpiarlo de las venas y vamos a hacer los cortes cuadraditos o cubitos, como ustedes lo conocen. Listo, hacemos esto rápidamente y mientras tanto quiero invitarte a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Listo, aquí tenemos ya. Y ahora vamos a ver, miren, el agua ya está hirviendo y seguidamente vamos a agregar nuestros rocotos con la boca para abajo. ¿Ok? Este paso es importante. El tiempo que vamos a dejar cocer aquí está en 3 minutos. Mientras tanto, ya nuestra alberja y nuestra zanahoria ya terminaron de cocer. Vamos a apagar la flama, pero no vamos a escurrir el agua. Esto es importante, amigos. Listo, han pasado el tiempo y ahora vamos a retirar nuestros rocotos. Vamos a hacer esto rápidamente, amigos. Ahí está, así nos ha quedado. El siguiente paso que vamos a hacer es agregar también agua. Pero esta vez vamos a agregar una cucharada de azúcar. Removemos muy bien. De igual manera vamos a esperar que hierva. Esto es un paso muy fácil, muy sencillo de hacer. Como puedes ver, ya está hirviendo el agua. Y ahora vamos a integrar nuestros rocotos. Agregaremos con la boca para abajo, como ustedes ya saben. Y vamos a esperar entre 3 a 5 minutos. ¿Ok? Muy bien, amigos, ha pasado el tiempo. Y ahora vamos a retirar nuestros rocotos. Y como pueden ver, no deben cocerse demasiado. Ahora vamos a hacer nuestro relleno. Y lo primero que haremos es agregar 3 cucharadas de aceite vegetal. ¿Listo? Ahí agregamos. Ahora vamos a esparcir un poco el aceite mientras se calienta. Listo, ya está caliente. Ahora vamos a agregar nuestra cebolla picada en cubitos. Y vamos a remover para que se integre bien y puedan sofreírse uniformemente. Lo siguiente que vamos a agregar es una cucharadita de pasta de ajo. Puedes agregar ajo picado también. Y también agregaremos nuestro ají amarillo. Vamos a remover muy bien mientras la cebolla cambia de color, que es un indicador. Y lo siguiente que agregaremos es agregar una cucharada de ají panca. Removemos, integramos muy bien, como puedes ver. Lo siguiente que vamos a agregar es una cucharadita de sal. Agregaremos también un cuarto de cucharadita de pimienta. También un cuarto de cucharadita de comino. Seguidamente removemos muy bien para que se integren estos condimentos. Ahora también vamos a agregar nuestra carne. Vamos a removerla muy bien mientras esparcimos correctamente. Una vez que está esparcida, vamos a esperar que bote sus jugos. En este punto también vamos a agregar nuestro vino. Vamos a agregar 2 cucharadas de vino. En esta oportunidad estoy utilizando el vino tinto, pero tú puedes utilizar el que tengas en casa. ¿Ok? Vamos a remover mientras se evapora el alcohol que contiene el vino.
También estaremos utilizando orégano y la cantidad que vamos a utilizar es media cucharadita. Así que vamos a colocar en nuestra mano. Vamos a quitar un poquito porque solo media cucharadita. Listo, y ahora vamos a tener que frotar con nuestras manos para poder integrar muy bien. La recomendación debe ser orégano seco. Y si te está gustando el video, no olvides que me ayudas muchísimo regalándome un like, ¿ok? Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Bien, en este punto vamos a agregar también nuestras arvejas y nuestra zanahoria que hemos ancuchado previamente. Opcional también puedes agregar pasas en este punto. En esta oportunidad no la tengo. Ahora vamos a agregar 2 cucharadas de maní. Este maní ya está previamente tostado, así lo encuentras en el mercado, así que no hay ningún problema en conseguirlo. Integramos muy bien y ahora viene un paso importante que es agregar agua. ¿Ok? La cantidad de agua que vamos a agregar va a ser a criterio, ya que tenemos que agregar poco a poco. Este paso es importante, amigos, porque el relleno no debe quedarte muy aguado. Así que vamos a agregar el agua suficiente poco a poco para que cosa el maní y también para que no te quede muy aguado. Así que como puedes ver, este es así te debe estar quedando el relleno. Vamos a probar qué tal está. Buenísimo, buenísimo. El punto de sal está ok. Listo, así que ahora apagamos la hornilla y nos vamos rápidamente al siguiente paso. Ahora vamos con la mezcla que te enseñé al inicio, que contiene leche, sal y huevo. Y lo siguiente que vamos a hacer es agregar 2 cucharadas de aceite. Agregamos rápidamente y lo siguiente que vamos a hacer es licuar. Recuerda que la receta completa y todas las cantidades te la dejo en la descripción del video. ¿Ok? Bien, hemos terminado de licuar y ahora vamos a colocar en esta jarrita. Y listo, amigos, aquí tenemos ya. Y vamos con el siguiente paso que ya estamos terminando. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña cama con unas láminas de papa. Puedes utilizar la variedad de papa que tú desees. En este caso estoy utilizando la variedad Canchán. Y ahora vamos a hacer, vamos a rellenar nuestro rocoto, ¿ok? Bien, comenzaremos agregando una cucharada de nuestro relleno. Y quiero que notes la consistencia de este relleno. Así te debe quedar, no debe estar muy aguado. Debe estar en esta consistencia, amigos. Una vez que hemos agregado un poco de relleno, vamos a agregar aquí una rodaja de huevo y seguimos rellenando. En este punto también puedes agregar las pasas si es que tuvieras. Eso ya es opcional. Vamos a presionar también suavemente, con cuidado de no dañar. Como puedes ver, el rocoto nos ha quedado bien tierno, no está muy cocido. Este es el rocoto que tiene el corte ideal, el que lo hicimos el corte más pequeño. Ya te voy a enseñar también el por qué no debes cortar muy grande. Por eso lo hice a propósito al inicio del video y ahora te voy a explicar por qué. Bien, una vez que hemos rellenado vamos a colocar una lámina de queso fresco. En este caso pues yo no, el queso debe cubrir toda la superficie de la tapa, o sea, debería tapar. Pero en mi caso no he tenido mucho queso, es por eso que nos ha quedado de esta manera. No está mal. Ya en casa tú puedes hacerlo con un cuadrado más grande, ¿ok? Bien, ahora aquí viene la explicación porque este error también puedes cometerlo tú. Al momento de retirar de la cocción puedes dañar el rocoto, pero no hay ningún problema. Te voy a enseñar un tip para que puedas hacerlo. Miren, como puede ver, aquí estoy tapando este corte con mi dedo y voy presionando suavemente al momento de rellenar. ¿Listo? No vayas a desechar si es que tú tienes un problema. De repente puedes decir, uy, ya no me sirve el rocoto. No, amigos, de ninguna manera. Bien, colocamos el huevo como te enseñé al inicio y seguimos rellenando. Este es un tip así como cuando les enseñé a hacer la papa rellena. Y esos tips que te di, esto es muy parecido. ¿Ok? Por cierto, si no has visto la receta de papa rellena, aquí te dejo el video para que vayas a verlo, obviamente después de ver este video. Bien, ahora colocamos el queso. Lo ideal, como les dije, es que pueda cubrir todo el relleno. Y ahora vamos a colocarlo. El corte que tenemos debes pegarlo junto a otro, ¿ok? Junto al otro rocoto, de esta manera. ¿Listo? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregar esta mezcla que tenemos aquí y agregamos por toda la superficie.
Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a esas 50.000 personas que están suscritas en el canal. De verdad que les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí, por dar like a los videos y por dar todo ese apoyo que siempre le dan con sus comentarios. Bien, volviendo a la receta, aquí ya tenemos, como pueden ver, el nivel de la mezcla debe quedar a la mitad. Listo, ahora vamos a tener que llevar al horno. Bien, colocamos aquí en el horno que está precalentado. Cerramos y vamos a esperar entre 15 a 20 minutos. Listo amigos, ha pasado el tiempo y vamos a ver cómo nos ha quedado nuestros deliciosos rocotos rellenos arequipeños. Esta receta es muy fácil y rápida, como puedes ver. Aquí está, ahora te lo voy a mostrar. Y aquí tenemos amigos esta deliciosa receta de rocoto relleno que espero te haya gustado. Por favor comparte este video, aquí lo estoy acompañando con un delicioso pastel de papa. Si tienes el problema de que se te desmorona, déjame un comentario, o si me ves en el futuro te estaré dejando la receta en el primer comentario para que vayas a verlo. Vamos a probar. Buenísimo. Ahora probaremos nuestro rocoto. Miren, ve, esto se ve muy bueno. A ver, vamos a probar por aquí un poco del relleno. Buenísimo. A ver, un poco de esto. Delicioso, y lo mejor que no pica. Listo. Gracias por ver el video. Espero lo compartas. Déjame un comentario diciéndome qué te pareció y nos vemos hasta la próxima. Y ahora los saludos. Los saludos el día de hoy van para nuestra amiga Marita K. Perú, para Juan Carlos, para Ana María, para Sari Arrieta, Giovanna Aide, Vanessa Calixto, Erika Crisólogo, Aurea, Angie Barzalo, Luis Roberto, Maribel Céspedes y para Sandra Cucalón. Gracias por comentar nuestro último video. Los saludos en el próximo video serán para la persona que deje el mejor comentario. ¿Ok? Así que deja tu mejor comentario en este video y nos vemos hasta la próxima.